Buenas tardes, estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud con su familia. La clase de hoy es el sujeto y sus clases. Para realizar esta clase vamos a recordar los elementos de una oración, que son sujeto y predicado. Tenemos aquí la siguiente oración, ¿no? Una niña de 9 años habló conmigo, sí. Siempre la oración termina en un punto. Tenemos 9 palabras. Y vamos a buscar el verbo. Acuérdense que el verbo genera acción, movimiento, pasión. Entre estas 9 palabras, ¿cuál sería el verbo? Muy bien, hablo, núcleo de la oración. Una vez que encontramos el verbo, hacemos la pregunta. La pregunta ¿quién? La pregunta ¿quiénes? Si está en plural, o ¿qué? Si es para cosas, ¿no, verdad? Vamos a hacer la pregunta. ¿Quién habló con el mío sí? ¿Quién habló conmigo sí? La niña de 9 años. El núcleo, aquí separamos sujeto y predicado. El núcleo del predicado es un verbo y el núcleo del sujeto es un sustantivo. ¿Qué análisis estamos realizando? El análisis sintáctico. El análisis sintáctico estudia los núcleos y modificadores del sujeto y del predicado, ¿no, verdad? Aquí estamos, sujeto y predicado. Una viene a ser modificador directo porque modifica directamente al sustantivo en género y número, ¿no, verdad? Preposición de más elementos, ¿no, verdad? Es un modificador indirecto. Sujeto simple porque tiene un núcleo. Expreso porque está dentro de la oración. Nos fijamos, ¿no, verdad? Entonces, anotemos cómo reconocemos, cómo se reconoce el sujeto. Primer punto que hacemos, se busca el verbo. Se busca el verbo. Segundo, se hace la pregunta. Se hace la pregunta que ¿quién es? ¿Quién? ¿Sí? Otro ejemplo. El sol es el ser más poderoso. El sol es el ser más poderoso. Aquí vemos un verbo copulativo, ¿no, verdad? Hacemos la pregunta para separar en su predicado. ¿Qué es? ¿Qué es el ser más poderoso? El sol, sujeto y predicado. El núcleo del sujeto es un sustantivo. Él viene a ser modificador directo porque modifica directamente al sustantivo en género y número. Y aquí tenemos los elementos más importantes, ¿no, verdad? Una vez que encontramos el verbo en la oración, hacemos la pregunta, ¿qué, quién es o quién? Y separamos en sujeto y en predicado. Una vez que hemos recordado los elementos de una oración, vamos directamente a ver el sujeto y su clase. ¿Qué es el sujeto? Es de quien se dice algo de la oración. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. El sujeto y su clase se dividen en 4 clases. Sujeto expreso. ¿Qué es el sujeto expreso? Es el que está presente en la oración, está escrito en la oración. Vamos a hacer la misma oración que hace un momento la analizamos. El sol es el ser más poderoso, punto, ¿no, verdad? ¿Qué hacíamos para separar el sujeto y predicado? Buscamos el verbo. Es
Una vez que encontramos el verbo, ¿qué hacemos? Hacemos la pregunta. La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es el ser más poderoso? El sol, sujeto y predicado. Dejamos a un lado el predicado y nos concentramos solo en el sujeto. El núcleo del sujeto es un sustantivo y la palabra que acompaña a este sustantivo se le llama modificador directo. ¿Por qué? Porque modifica directamente al sustantivo en género y número. Estamos haciendo el análisis sintáctico. Por lo tanto, ¿qué clase de sujeto es? Sujeto simple expreso. ¿Por qué simple? Porque tiene un núcleo. ¿Por qué expreso? Porque está dentro de la oración. Se lo puede leer. Entonces, ¿a qué llamamos sujeto expreso? Es el que se expresa en la oración, es el que está presente en la oración como está en esta parte. Bien, vamos a ver sujeto tácito. Sujeto tácito, ¿no, verdad? Vamos a ver el sujeto tácito. Una oración. Tendrás una casa pobre llena de sol y cariño. Tendrás una casa pobre de sol y cariño. ¿Qué hacemos para analizar una oración? Buscamos el verbo. Perfecto. Buscamos el verbo. Este es tendrás, ¿no? Hacemos la pregunta. Tendrás. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Verdad? Es la que más concuerda. ¿Quiénes? Hago la pregunta. ¿Quiénes? ¿Quiénes tendrán una casa pobre llena de sol y cariño? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Ellos. Ellos tendrán. Tendrás tú. ¿Quiénes tendrán una casa pobre llena de sol? ¿Qué pronombre? Aquí juega mucho los pronombres. Los pronombres personales. Juega mucho los pronombres personales. En primera persona, yo. En segunda persona, tú. En tercera persona, él o ella. Esto es en el singular. Y para el plural, en primera persona, nosotros o nosotras. En segunda persona, vosotros o vosotras. Y en tercera persona, ellos o ellas. ¿Cuál concuerda? Tú tendrás una casa pobre. ¿Quién entonces sería la pregunta, no, verdad? ¿Quién tendrás una casa pobre? Tú tendrás una casa. Buscamos cuál de los pronombres concuerda con la oración. Vamos a ver. Yo tendrás una casa pobre llena de sol. Yo tendrás. Él tendrás una casa pobre. Nosotros tendrás. Vosotros tendrás. Miren esta oración. Tú tendrás una casa pobre llena de sol. Tú tendrás. Por lo tanto, aquí el sujeto tácito, que el pronombre es tú. Muy bien, hemos visto ya dos clases de sujeto. Sujeto expreso, sujeto tácito. Ahora vamos a ver sujeto simple. Sujeto simple es aquel que consta de un solo núcleo, de un sustantivo. Vamos a ver, los gorriones van subiendo de rama en rama. Bien,
Tenemos aquí una oración. ¿Qué hacemos? Acuérdense, buscamos el verbo. Van. Hacemos la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Plural. Con el verbo. ¿Quiénes van subiendo de rama en rama? ¿No, verdad? Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Una vez que hacemos la pregunta, esta pregunta nos separa. ¿Quiénes van? Los gorriones. Sujeto y predicado. Núcleo del sujeto, un sustantivo. El núcleo predicado es un verbo. ¿No, verdad? ¿Qué análisis estamos realizando? Análisis sintáctico. ¿Qué hace el análisis sintáctico? Estudia los núcleos y modificadores del sujeto y del predicado, ¿no, verdad? Los modificador directo, porque modifica directamente al sustantivo en género y número. Sujeto simple. ¿Por qué simple? Porque tiene un sustantivo, un núcleo en el sujeto. ¿Y por qué es expreso? Porque está dentro de la oración. Lo podemos leer, los gorriones, ¿no, verdad? Sujeto simple. Vamos al cuarto. Sujeto compuesto. Sujeto compuesto es el que tiene uno, dos o más sustantivos en el sujeto. Dos o más sustantivos en el sujeto. Vamos aquí a escribir el lenguaje y la sociedad. El lenguaje y la sociedad han crecido juntos. Bien, tenemos una oración. Estamos analizando lo que es sujeto compuesto. Buscamos el verbo. Aquí tenemos verbo auxiliar. Han crecido. Hacemos la pregunta. ¿Quiénes han crecido? ¿Quiénes han crecido juntos? Respuesta: el lenguaje y la sociedad. Sujeto, predicado, este es núcleo. Núcleo predicado, núcleo del sujeto, tenemos lenguaje y sociedad. Tenemos dos núcleos. Por lo tanto, es sujeto compuesto expreso. Compuesto porque tiene dos núcleos, expreso porque está dentro de la oración. El modificador directo porque modifica directamente al sustantivo en género y número. También la modificador directo porque modifica directamente al sustantivo en género y número. Tenemos aquí ya las 4 clases de sujeto. Bien, mis estimados estudiantes, hemos visto las 4 clases de sujeto: sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto simple y sujeto compuesto. Para reforzar lo que hemos visto, aquí tengo este ejercicio en el cual tengo 4 oraciones donde vamos a analizarlas sintácticamente para encontrar qué clase de sujeto se encuentra presente en estas 4 oraciones. Comencemos con la primera oración. El lenguaje es una forma de comportamiento social. ¿Qué buscamos en la oración? El verbo. Una vez que encontramos el verbo, hacemos la pregunta. ¿Qué es una forma de comportamiento social? El lenguaje, ¿no, verdad? Sujeto y predicado. Núcleo del sujeto, un sustantivo. El modificador directo modifica directamente al sustantivo en género y número. ¿Qué clase de sujeto es? Sujeto expreso. Sujeto expreso porque está dentro de la oración, se la puede leer el lenguaje. Y también es sujeto simple porque tiene un núcleo. Vamos a la segunda oración. Felices viviremos en nuestra casita pobre. ¿Qué hacemos en esta oración? Buscamos el verbo en esta oración, ¿no, verdad? Viviremos. Una vez que buscamos el verbo, hacemos la pregunta. ¿Quiénes? ¿Quiénes viviremos en nuestra casita pobre? Acuérdense que
En el sujeto tácito intervienen mucho los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Vamos a ver con cuál de los pronombres concuerda mejor. ¿Cuál sería ahí? Nosotros felices viviremos. Aquí es sujeto tácito, es nosotros. Aquí está sujeto tácito, se escribe ST, sujeto tácito es nosotros. Por el verbo, nosotros felices viviremos en nuestra casita, es la que concuerda. Siguiente oración. Simón Bolívar murió triste y decepcionado. Estamos viendo si es sujeto simple, ¿no es verdad? ¿Qué hacemos? Buscamos el verbo, murió. Una vez que encontramos el verbo, hacemos la pregunta. ¿Quién murió triste y decepcionado? Simón Bolívar, sujeto, predicado. Núcleo del sujeto, Simón Bolívar. Sujeto simple, porque está compuesto de un solo núcleo, un sustantivo propio, y expreso también, porque está dentro de la oración, la podemos leer, se expresa dentro de la oración. Vamos a ver sujeto compuesto. ¿Qué hacemos en la oración? El maestro, el obrero y el campesino trabajan por la patria. ¿Qué buscamos? El verbo. Trabajan. Una vez que encontramos el verbo, hacemos la pregunta. ¿Quiénes trabajan por la patria? El maestro, el obrero y el campesino. Sujeto y predicado. Dejamos a un lado el predicado y vamos a desarrollar en los núcleos del sujeto. Maestro, un sustantivo. Obrero, otro sustantivo. Campesino, otro sustantivo. El modificador directo, modificador directo, modificador directo. ¿Cuántos núcleos tiene? 1, 2, 3. 3 sustantivos, 3 núcleos. Por lo tanto, es sujeto compuesto. Sujeto compuesto simple, expreso. Sujeto simple, compuesto, expreso. ¿Será verdad simple? No, muy bien. Es sujeto compuesto expreso. Sujeto compuesto expreso. ¿Por qué sujeto compuesto expreso? Porque tiene 1, 2, 3 sustantivos. Por lo tanto, sujeto compuesto expreso. Expreso porque está dentro de la oración. Compuesto porque tiene 3 núcleos. Bien, ¿cómo se abrevia sujeto simple? S.S con mayúscula, ¿no? Platero rebuzna, sediento y anhelante. Rebuzna es el verbo, hacemos la pregunta. Platero, ¿no verdad? Es el núcleo del sujeto, pero entonces sujeto simple, S.S. Sujeto compuesto. ¿Qué hacemos? Las olas y el viento chocan contra las peñas. Buscamos el verbo, chocan, hacemos la pregunta. ¿Quiénes chocan contra las peñas? Las olas y el viento. Sujeto, predicado. Núcleo predicado, chocan. Núcleo del sujeto son 2 sustantivos, ¿no es verdad? La modificador directo, el modificador directo. Sujeto compuesto expreso. Compuesto porque tiene 2 núcleos y expreso porque está dentro de la oración. Aquí hemos presentado el análisis, lo que hemos revisado, las clases de sujeto. Y les enviaremos una guía en la cual ustedes van a reconocer cuándo es sujeto simple, cuándo es sujeto compuesto, sujeto tácito y sujeto expreso. Bien, espero que les haya ayudado esta clase y nos veremos en la próxima clase.